Segunda parte de Volverte a ver. Capítulo 11. Primeros pasos hacia la formalidad. Esa tarde, después de clases, Sarocha llegó a casa con una sonrisa que parecía querer estallar de emoción. Su corazón latía con fuerza, un ritmo acelerado que mezclaba felicidad, nerviosismo y un deseo de compartir lo que sentía. Caminó hacia la sala sin pensar demasiado, ansiosa por ver a sus padres. «Mamá, papá», exclamó al entrar, su voz temblando de entusiasmo. «Tengo algo que contarles». Sus padres la miraron sorprendidos, pero al percibir la intensidad de su mirada supieron que se trataba de algo importante. Se sentaron juntos en el sofá, y Sarocha, entre risas nerviosas y palabras atropelladas, comenzó a hablar. Me he enamorado. Se llama Rebeca». Su voz se quebró un poco, pero sus ojos brillaban con sinceridad. Su madre sonrió ampliamente, tomando la mano de Sarocha y apretándola suavemente. «Ay, cariño, qué alegría verte así de feliz. Siempre hemos querido que seas sincera con lo que sientes». Su mirada estaba llena de orgullo y ternura. Su padre asintió con esa calma que siempre tranquilizaba a Sarocha. «Es importante que seas feliz, hija. Y si Rebeca te hace sentir así, eso es lo que importa. Pero recuerda, cariño, que también debemos respetar a su familia. Habla con sus padres, cuéntales lo que sientes y pídeles permiso para salir con ella. Es una manera de mostrar respeto y seriedad». Sarocha asintió sintiendo un cosquilleo de responsabilidad y emoción que la recorrió de pies a cabeza. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero la idea de dar ese paso la llenaba de una alegría intensa y pura. «Prometo que lo haré», dijo, con voz firme, aunque todavía un poco nerviosa. «Solo quiero que sepan que Rebeca es importante para mí y que la quiero de verdad». Sus padres sonrieron, compartiendo una mirada de complicidad, y su madre añadió: «Estamos felices de verte así, Sarocha. Lo importante es que seas honesta y valiente, y parece que ya lo eres». Al día siguiente, Sarocha llegó a la escuela con una energía radiante. Cada paso que daba parecía iluminar los pasillos. Durante el recreo buscó a Rebeca entre los estudiantes, y al encontrarla, le tomó la mano con delicadeza. Rebeca sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «Rebeca, quiero pedirte algo», dijo Sarocha, con la seriedad de quien sabe que se juega un momento importante. Rebeca tragó saliva, sorprendida y nerviosa, mientras sus mejillas se teñían de un rosa intenso. «¿Qué cosa?», respondió intentando que su voz sonara tranquila, aunque el corazón le latía desbocado. «Quiero ir a hablar con tus padres para pedirles permiso para salir contigo. Quiero que sepan que me importas de verdad». Sarocha la miraba con intensidad, con una mezcla de ternura y determinación que hacía que Rebeca se sintiera especial y vulnerable a la vez. Rebeca bajó la mirada, mordiéndose el labio, intentando organizar sus pensamientos. Era un paso enorme, uno que nunca había considerado tan pronto. Y aunque la emoción la llenaba, también sentía un miedo profundo. La incertidumbre de cómo reaccionarían sus padres, la sensación de exponerse completamente y la vulnerabilidad que eso implicaba. «Yo sí quiero que lo hagas», dijo finalmente, levantando la vista para encontrar los ojos de Sarocha. «Pero primero, necesito hablar yo con mis padres. Quiero contarles cómo me siento y prepararlos para esto». Sarocha asintió, comprendiendo perfectamente la mezcla de nervios y responsabilidad de Rebeca. «Está bien», dijo suavemente. «Tomaremos el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que estoy aquí y que no quiero esperar más para que todos sepan lo que significas para mí». Durante el resto del día, la cercanía entre ellas se hizo aún más evidente. Caminaban por los pasillos con las manos entrelazadas, compartiendo risas y confidencias. Cada gesto de Sarocha era un recordatorio de su cariño y atención. Apoyaba la cabeza en el hombro de Rebeca mientras caminaban, rozaba sus dedos bajo la mesa en clase, le susurraba algo al oído durante los cambios de aula. Cada roce, cada mirada, cada pequeño juego de manos aumentaba el calor en el pecho de Rebeca, mezclando nervios, deseo y felicidad en un torbellino que le costaba controlar. En la biblioteca, mientras revisaban un libro juntas, Sarocha acercó su mano a la de Rebeca y con un ligero apretón le transmitió una seguridad silenciosa.
Rebeca sintió un escalofrío recorrerle la columna, y tuvo que respirar hondo para concentrarse en las palabras del libro. Pero no podía apartar la mirada de Sarocha, ni el efecto que su presencia tenía sobre ella. Cuando sonó la campana final, anunciando el fin de la jornada, Sarocha la abrazó largo y apretado, con una mezcla de ternura y travesura. «Recuerda, Rebeca», susurró al oído, «no importa lo que pase mañana o con tus padres. Esto que sentimos es real. Nada nos puede separar». Rebeca cerró los ojos, inhalando profundamente el aroma de Sarocha y sintiendo el latido de su corazón contra el propio. Por primera vez desde hacía mucho tiempo, supo que podía dejar de luchar contra lo que sentía y permitirse disfrutar del momento, aunque todo lo demás a su alrededor pareciera un desafío. Esa noche, al abrir su cuaderno, Rebeca plasmó cada emoción con detalle, con la mezcla de temor y felicidad que la recorría. «Hoy comprendí que la felicidad también requiere valentía. Hablar con mis padres será difícil, pero quiero que sepan que lo que siento es real y profundo, que no es un capricho pasajero. Sarocha me hace sentir vista, comprendida y querida. Por primera vez, no quiero esconder lo que siento. Quiero que todo sea honesto, aunque me dé miedo». Se quedó unos segundos mirando la página, con una sonrisa tímida que iluminaba su rostro. Cerró el cuaderno y lo presionó contra su pecho, sintiendo que cada latido de su corazón estaba sincronizado con el de Sarocha, como si una parte de ella ya estuviera lista y segura para el siguiente paso. Afuera, la luz de la luna bañaba la habitación, y Rebeca supo que nada podía compararse con la emoción de sentirse amada y prioritaria en el corazón de otra persona. Capítulo 12. Nervios y confesiones. Habían pasado 2 días desde la decisión de Rebeca de hablar con sus padres, y cada instante parecía estirarse infinitamente. Cada pensamiento sobre Sarocha la llenaba de un calor inesperado, una mezcla de nervios y emoción que no podía controlar. No tenía miedo de que sus padres desaprobaran su relación. Siempre habían sido abiertos, comprensivos, y le habían enseñado que lo más importante era ser feliz. Pero confesar que alguien había conquistado su corazón por primera vez la hacía sentir vulnerable, expuesta ante sus propios sentimientos. Sarocha era la primera persona con la que sentía algo tan profundo, y esa certeza comprimía su pecho de emoción y miedo al mismo tiempo. Durante el día en la escuela, cada gesto de Sarocha parecía multiplicar la intensidad de sus emociones. Un roce accidental de manos al entregar un cuaderno, una sonrisa dirigida solo a ella, la sensación de estar siempre bajo la mirada atenta y juguetona de Sarocha. Cada detalle la preparaba y, al mismo tiempo, le recordaba lo frágil que se sentía ante sus propios sentimientos. No podía dejar de notar cómo Sarocha parecía buscarla en cada pausa, cómo su presencia la llenaba de energía y ansiedad a la vez. Esa noche, durante la cena, Rebeca apenas podía concentrarse en los alimentos. Cada bocado se le atascaba en la garganta. Los sonidos familiares de la casa, la conversación trivial de sus padres, todo parecía lejano. Finalmente se obligó a respirar hondo, a calmar el corazón acelerado, y decidió que ya no podía posponer la confesión. Bajó la mirada un instante, reunió valor y habló con voz temblorosa pero firme. «Mamá, papá, quiero contarles algo importante». Sus padres la miraron, atentos, con esa calma reconfortante que siempre hacía que Rebeca se sintiera escuchada y comprendida. Su madre tomó su mano suavemente, animándola a continuar con un gesto lleno de ternura. «Tranquila, cariño. Nos cuentas lo que sea». Rebeca tragó saliva, sintiendo que todo su cuerpo temblaba. Alguien dijo con el corazón latiendo aceleradamente. «Se llama Sarocha», el nombre flotó en el aire, y de repente el mundo pareció reducirse al pequeño comedor y a su propia respiración agitada. El silencio que siguió no fue incómodo. Era expectante, lleno de atención y cariño. Su madre inspiró profundo, conteniendo las lágrimas mientras la abrazaba con fuerza. «Ay, mi bebé», susurró con la voz quebrada. «No quiero que crezcas tan rápido y ya estás aquí, con alguien que te hace feliz». Rebeca sonrió con las mejillas enrojecidas, sintiendo un calor profundo mezclado con timidez y emoción. Su padre, con la voz grave y serena, añadió:
Necesitamos conocer a la afortunada que ha conquistado tu corazón, hija. Lo más importante es que seas feliz y que estés con alguien que te valore. Rebeca inhaló profundamente, dejando que el abrazo de su madre y la seguridad de su padre la llenaran de confianza. Por un momento se permitió cerrar los ojos y disfrutar del calor que emanaba de ese pequeño gesto familiar, sintiéndose más segura, más preparada para lo que vendría. Luego, con un hilo de voz, continuó: Sarocha quiere hablar con ustedes. Me pidió venir a casa. Sus padres se miraron, sonriendo cómplices, y su madre respondió con entusiasmo. Entonces, dile que sí, dijo con los ojos brillantes. Invítala mañana a cenar. Será un momento bonito, y así podremos conocer a la persona que hace latir tu corazón de esta manera. Esa noche, mientras Rebeca se preparaba para dormir, la mezcla de emoción y nervios no desapareció. Se sentó junto a la ventana, observando la luz de la luna filtrarse entre las cortinas, y dejó que su mente repitiera cada gesto de Sarocha, cada mirada y sonrisa que habían compartido. Cada pensamiento la llenaba de una felicidad dulce y temblorosa, pero también de ansiedad por la cercanía que se avecinaba. La cena sería su primer encuentro formal con Sarocha en presencia de sus padres. Se tumbó en la cama, abrazando su almohada y respirando hondo. Sentía un cosquilleo constante en el pecho, una mezcla de miedo, anticipación y alegría que no podía ignorar. Su cuaderno, siempre presente, parecía llamarla, y con manos ligeramente temblorosas comenzó a escribir. Hoy di un paso más hacia la honestidad. Contarles a mis padres sobre Sarocha me asustó, pero ahora me hace sentir valiente y fuerte. Mañana será un día importante, quiero que todo salga bien. Lo que siento por ella es real, y no quiero ocultarlo más. Cada vez que pienso en su sonrisa, en su manera de mirarme, sé que este camino vale la pena, aunque me dé miedo. Cerró el cuaderno, lo abrazó contra su pecho y se recostó, dejando que la mezcla de emoción y ansiedad se transformara en una sensación cálida que la arrullara. Afuera, la luz de la luna bañaba su habitación, iluminando su rostro y reflejando la certeza de que un nuevo capítulo de su vida estaba por comenzar, lleno de promesas, primeras veces y descubrimientos compartidos con Sarocha. Rebeca cerró los ojos, respirando lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que la tranquilidad y la emoción coexistieran. Su corazón estaba listo para abrirse, y la presencia de Sarocha en su vida prometía que, aunque el camino tuviera incertidumbre, cada paso sería hermoso y verdadero. Capítulo 13. La cena de los nervios. Rebeca apenas vio a Sarocha en la escuela aquella mañana. Corrió hacia ella con la emoción desbordándosele por los ojos. Apenas pudo esperar a estar lo bastante cerca para soltar la noticia, como si su pecho no pudiera contenerlo más. Hablé con mis padres, dijo en un susurro temblando de alegría. Te esperan hoy en la tarde para cenar en casa. La sonrisa de Sarocha se encendió de inmediato, pero en cuestión de segundos la expresión segura y juguetona que la caracterizaba se transformó en algo nuevo: nervios. Sus labios temblaron un poco, y la forma en que jugueteaba con un mechón de su cabello la delató. ¿En serio?, preguntó con un hilo de voz, mordiéndose suavemente el labio. Rebeca asintió sorprendida. Nunca había visto a Sarocha de esa manera. Siempre había sido tan segura, tan despreocupada, como si nada pudiera perturbarla. Verla vulnerable, con ese brillo de ansiedad en los ojos, le provocó una ternura inmensa. Sin poder evitarlo, Rebeca le apretó la mano con suavidad y murmuró: «No tienes que ponerte nerviosa. Ellos van a quererte». La respuesta de Sarocha fue una sonrisa dulce que no ocultaba del todo los nervios que le recorrían el cuerpo. La seriedad en su mirada, sin embargo, dejaba claro que para ella ese momento era mucho más importante de lo que parecía. El resto de la mañana se convirtió en un desfile de emociones. Cada clase se sintió eterna, y cada mirada compartida entre ambas era un recordatorio de lo que las esperaba al final del día. Sarocha trataba de aparentar calma, pero mordía el lápiz, se pasaba la mano por el cabello a cada rato, y no lograba concentrarse. Rebeca, en cambio, sentía un extraño equilibrio entre la ansiedad y la ilusión. Verla tan nerviosa le hacía sentirse especial,
como si por primera vez comprendiera cuánto significaba ella en la vida de Sarocha. Cuando la última campana sonó, ambas se miraron en silencio, con los corazones latiendo desbocados. Se despidieron con un abrazo rápido, uno de esos que parecían demasiado cortos, antes de marchar cada una a su casa. Rebeca corrió a ayudar a su madre en la cocina, mientras Sarocha emprendió el camino a la suya, decidida a arreglarse lo mejor posible para causar una buena impresión. En casa, el padre de Sarocha, al verla inquieta frente al espejo, se le acercó con una sonrisa socarrona. «Hija, llévale flores a su madre», y también a ella sugirió con tono cómplice. «Un detalle siempre abre el corazón». Sarocha lo miró con sorpresa, y luego con gratitud. «Gracias, papá», dijo, abrazándolo fuerte antes de salir apresurada a buscar el ramo perfecto. Cuando llegó a la casa de Rebeca, llevaba 2 pequeños ramos. Uno sencillo, con lirios blancos para la madre de Rebeca, y otro más delicado, con tulipanes rosados que entregó tímidamente a Rebeca, provocando que la muchacha enrojeciera hasta las orejas. Su madre sonrió con emoción por el gesto, mientras el padre de Rebeca observaba en silencio, evaluando a la muchacha que había conquistado a su hija. La cena comenzó con un ambiente cordial pero cargado de expectativas. Sarocha, que al principio parecía rígida y algo torpe en sus movimientos, pronto mostró su educación y respeto. Saludó con una ligera inclinación de cabeza, agradeció la invitación y se presentó con formalidad. «Gracias por recibirme en su casa y gracias por confiar en mí». El tono firme y educado hizo que los padres de Rebeca intercambiaran una mirada cómplice. Aquella chica, pese a su juventud, parecía tener un respeto poco común. Cuando llegó el momento esperado, Sarocha respiró profundo, tomó valor, y mirando a los padres de Rebeca declaró: «He venido a pedirles permiso para ser novia de su hija». El silencio que siguió fue breve pero intenso. La madre de Rebeca no pudo evitar llevarse la mano al pecho, conmovida por lo formal y sincero de la petición. El padre, que al principio parecía más serio, pronto dejó escapar una sonrisa. Durante la cena, la conversación fluyó con naturalidad. Los padres de Rebeca quisieron conocerla más, y cuando le preguntaron qué le apasionaba, Sarocha se soltó hablando con entusiasmo de la fotografía. Contó cómo le gustaba capturar los pequeños instantes que parecían pasar desapercibidos, cómo la luz podía cambiar el sentido de una imagen, y cómo soñaba con dedicarse algún día a algo que le permitiera mirar el mundo a través de ese lente único. Hablaba con las manos, con brillo en los ojos, y a medida que lo hacía, la rigidez inicial fue desapareciendo. Rebeca la observaba en silencio, con el corazón palpitando. Cada palabra, cada gesto de Sarocha frente a sus padres, la hacía sentirse orgullosa y más unida a ella. Se descubrió sonriendo sola, como si todo aquello fuera un sueño demasiado perfecto para ser real. Al final de la velada, el padre de Rebeca, con voz serena pero firme, miró a ambas y dijo: «Sean bienvenidas a la familia, pero recuerden algo importante. Vayan lento. Son muy jóvenes todavía, apenas tienen 16 años, y les queda mucho por vivir». Sarocha, lejos de incomodarse, inclinó levemente la cabeza en señal de respeto. «Lo entiendo, señor, y se lo prometo». Ese gesto terminó de conquistar a los padres de Rebeca, quienes vieron en ella no solo a una muchacha entusiasmada, sino a alguien capaz de respetar y valorar lo que tenían. La cena terminó con risas suaves, pequeñas anécdotas y un aire de confianza que se fue instalando poco a poco. Cuando Sarocha se despidió, Rebeca la acompañó hasta la puerta. Allí, bajo la mirada lejana de la luna, se quedaron unos segundos más juntas, sin necesidad de palabras. Rebeca, con las mejillas ardiendo, miró a Sarocha de reojo. La felicidad la envolvía como una brisa cálida. Aquella cena había sido más que una presentación. Había sido el comienzo de algo verdadero, sólido y lleno de promesas. Capítulo 14. El eco de la felicidad. El camino de regreso a casa fue distinto esa noche. Sarocha caminaba ligera, como si sus pasos apenas rozaran el suelo, incapaz de borrar la sonrisa que se le había instalado en el rostro. Sentía todavía en la piel el calor de la mano de Rebeca bajo la mesa, la dulzura de sus mejillas encendidas cuando ella le entregó aquel pequeño ramo de tulipanes.
y sobre todo, las palabras firmes pero cálidas del padre de Rebeca resonando en sus oídos. Todo había sido real, tangible, incluso mejor de lo que había soñado. El aire nocturno le pareció más fresco, las luces de la calle más vivas, y hasta los sonidos cotidianos de la ciudad parecían celebrar con ella. Apretaba contra el pecho su bolso, como si allí guardara cada emoción que había recogido durante la velada. La ternura de la madre de Rebeca, la aceptación de su padre, y esa mirada orgullosa de Rebeca, como si en silencio le dijera «lo hiciste bien». Al abrir la puerta de casa, encontró a sus padres esperándola en la sala. Su madre tenía un libro entre las manos, aunque claramente no lo estaba leyendo, y su padre fingía ver la televisión, aunque la pantalla brillaba sin que realmente prestara atención. En cuanto la vieron entrar, notaron el brillo en sus ojos y la alegría desbordante en su expresión. «¿Cómo te fue?», preguntó su madre, levantándose enseguida y acercándose con expectación. «Increíble», respondió Sarocha con una risita nerviosa que parecía querer escaparse sola. Se dejó caer en el sofá, abrazando un cojín como si fuera la misma Rebeca. «Fue mucho mejor de lo que imaginaba. Sus padres fueron tan amables, me escucharon con atención, incluso me hicieron preguntas para conocerme mejor. Y al final, hasta me dieron la bienvenida a la familia». Sus padres se miraron por un instante, contagiados por la emoción de su hija. «¿De verdad?», dijo su padre, cruzándose de brazos, aunque su gesto serio apenas lograba ocultar la sonrisa que intentaba asomar. Sarocha asintió rápidamente, sus ojos brillando con intensidad. «El papá de Rebeca fue muy claro», explicó, bajando un poco la voz como si aún saboreara cada palabra. «Me dijo que fuéramos despacio, que apenas tenemos 16 años y aún tenemos mucho por vivir, y tenía toda la razón. Pero lo más importante es que me aceptó, que los dos lo hicieron. Eso lo es todo para mí». Su padre asintió lentamente inclinando la cabeza. «Es un buen consejo, Sarocha. El amor no es una carrera que se gane por llegar primero. Lo que se construye con calma, lo que se riega día a día, es lo que realmente perdura». Sarocha se quedó unos segundos en silencio, como si las palabras resonaran en su interior. Sabía que, aunque en su corazón todo ardía con la fuerza de la inmediatez, también debía aprender a saborear la paciencia. No quería perder lo que había empezado a florecer. Su madre, que había permanecido observándola con ternura, no pudo contener la emoción y se sentó a su lado tomándole las manos con fuerza. «Me alegra tanto verte así». Tan radiante la acarició suavemente, con los ojos húmedos. «Hace tiempo que no te veía tan feliz, tan segura de lo que sientes». Sarocha, conmovida, se inclinó para apoyar la cabeza en el hombro de su madre. El gesto la hacía sentir como cuando era pequeña, y corría a contarle cada travesura, pero ahora había algo distinto. El amor había entrado en su vida con una fuerza nueva. «Pero ahora falta algo importante», añadió su madre acariciándole el cabello. «¿Qué cosa?», preguntó Sarocha, arqueando las cejas con curiosidad. Su madre sonrió con dulzura, como si la respuesta fuera evidente. «Que traigas a Rebeca aquí». Su voz se llenó de entusiasmo. «Queremos conocer a la chica que ha hecho que nuestra hija brille de esta manera». Sarocha abrió los ojos sorprendida, y luego rió, llevándose una mano al rostro para ocultar el rubor que se extendía rápidamente por sus mejillas. «Claro, claro que sí. Ella también merece conocerlos a ustedes». El padre, que observaba la escena con una mezcla de orgullo y prudencia, intervino con voz serena. «Entonces invítala pronto. Que venga a cenar un día de estos. Queremos saber quién es esa muchacha que hace que llegues a casa con los ojos encendidos de felicidad y el paso tan ligero». La joven sintió que el pecho se le apretaba de emoción. Se mordió el labio para contener una sonrisa, y de pie abrazó primero a su madre y luego a su padre con fuerza, sintiéndose más afortunada que nunca. Esa noche, cuando estuvo sola en su habitación, la emoción no le permitió dormir de inmediato. Encendió la lámpara de su escritorio y, tomando su cuaderno, se decidió a escribir, algo que no hacía con frecuencia pero que esa vez necesitaba. «Hoy comprendí que el amor no solo nos une a quien elegimos, sino también a las familias que nos rodean. Rebeca y yo somos jóvenes, sí, y quizá el camino sea largo y difícil,
pero lo que siento es verdadero. Quiero que ella conozca mi mundo, mis raíces, y que mis padres la vean con los mismos ojos con los que yo la miro. Con amor y admiración. Quiero que se sienta en casa porque ella ya lo es en mi corazón. Cerró el cuaderno con cuidado, lo apoyó sobre la mesa y apagó la luz. Acostada, escuchó el latido acelerado de su propio corazón, como si quisiera recordarle que estaba viva, que estaba enamorada, y que el futuro acababa de abrirse ante ella con un resplandor que iluminaba cada rincón de su vida. Por primera vez, Sarocha sintió que todo estaba en su lugar, como si el universo entero conspirara para que cada promesa tuviera la oportunidad de cumplirse. Capítulo 15. Entre chocolates y miradas. La mañana en la escuela comenzó con un gesto inesperado de Sarocha. Apenas sonó el timbre del primer recreo, tomó la mano de Rebeca con decisión y la llevó a un rincón tranquilo del patio, lejos del bullicio de los demás. Tenía una expresión entusiasmada, pero también un brillo especial en los ojos que hizo que el corazón de Rebeca latiera más rápido. «Mis padres quieren conocerte», dijo Sarocha de golpe, con esa sonrisa suya que desarmaba cualquier resistencia. Rebeca parpadeó sorprendida, abriendo los labios en un gesto casi infantil. «¿Qué? ¿Así ya?» «Sí», Sarocha asintió con seguridad, aunque la suavidad de su tono dejaba claro que no quería presionarla. «Anoche, después de cenar contigo y tu familia, me dijeron que querían invitarte a casa. Quieren hablar contigo, conocerte y, bueno, darte la bienvenida también». El rostro de Rebeca se encendió en un rojo inmediato. No esperaba que aquel paso llegara tan pronto. Sintió un cosquilleo recorrerle los brazos y por un instante se llevó una mano al pecho, como si pudiera calmar las mariposas que revoloteaban dentro de ella. «Pero, ¿qué les voy a decir?», preguntó con voz baja, más para sí misma que para Sarocha, como si de pronto la responsabilidad fuera demasiado grande. «Lo mismo que me dices a mí», respondió la otra con ternura, acariciándole el dorso de la mano con un roce suave. «Sé tú misma. Eso es lo que quiero que conozcan». La confianza en su voz tranquilizó un poco a Rebeca, aunque el nerviosismo seguía ahí, creciendo en silencio. Por primera vez, la idea de entrar en el mundo íntimo de Sarocha, de ser parte de su familia, la enfrentaba con una emoción nueva. No solo amor, sino también miedo a no estar a la altura. Horas más tarde, ya en su casa, Rebeca se encontró frente al espejo de su habitación, probándose una y otra vez distintos peinados. Primero se recogió el cabello en una coleta alta, luego lo soltó, después lo trenzó y volvió a soltarlo. No quería parecer demasiado formal ni demasiado simple. En su mente, la cena era como un examen silencioso que no podía reprobar. Su madre la observaba divertida desde la puerta, apoyada contra el marco, como quien mira una escena entrañable. «Vas preciosa de cualquier manera, hija», le dijo con una sonrisa cariñosa, al ver cómo Rebeca suspiraba frustrada. «Mamá», protestó Rebeca, sonrojada, sin dejar de mirarse en el espejo. Está bien», la madre levantó las manos en rendición, pero con los ojos llenos de ternura. «Solo recuerda algo. No hay mejor carta de presentación que tu corazón». Esas palabras la hicieron sonreír tímidamente. Sabía que su madre tenía razón, pero el deseo de causar una buena impresión no la abandonaba. Antes de salir tomó una decisión. Llevaría un detalle. Corrió a la tienda del barrio y eligió con cuidado una caja de chocolates finos. Era su manera de mostrar gratitud y respeto. Cuando llegó a la casa de Sarocha, el estómago le dio un vuelco. El portón, las luces cálidas que escapaban por las ventanas, el aroma a comida que llegaba hasta la calle, todo parecía amplificar sus nervios. Dio un par de respiraciones profundas antes de tocar el timbre. La puerta se abrió y apareció la madre de Sarocha, una mujer de facciones amables y mirada cálida que irradiaba confianza. Al verla, sonrió de inmediato, como si ya la conociera de antes. «Tú debes ser Rebeca», exclamó, acercándose para darle un abrazo inesperadamente cercano. Rebeca, algo sorprendida por tanta calidez, correspondió tímidamente, apretando los chocolates contra su pecho. «Mucho gusto, señora», le extendió la caja con manos temblorosas. «Quería traerles un detalle». «¡Qué linda!», respondió la madre, conmovida al recibirlos.
Muchas gracias, corazón. El padre de Sarocha apareció enseguida, más serio en apariencia, pero con un aire tranquilo. Estrechó la mano de Rebeca con firmeza, aunque no con dureza, y le dedicó una sonrisa breve que la hizo sentir un poco más aliviada. Bienvenida a nuestra casa, Rebeca. Ella respiró hondo. Todo parecía fluir mejor de lo que esperaba. La cena comenzó con un ambiente cálido, aunque cargado de expectativas. Rebeca apenas podía concentrarse en los sabores. El aroma del arroz jazmín, el pollo especiado, los condimentos que nunca había probado. Todo se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. La conversación giró primero en torno a la escuela, los amigos, las actividades que compartían y las pequeñas anécdotas que hacían reír a la madre de Sarocha. La joven se sorprendió a sí misma riendo también, poco a poco sintiéndose parte de ese hogar. Hasta que con naturalidad el padre de Sarocha le preguntó: «¿Y tú, Rebeca? ¿Qué es lo que más te interesa para tu futuro?». La pregunta cayó como un rayo. Rebeca tragó saliva, sintiendo que todos los ojos estaban sobre ella. Sin embargo, se obligó a responder con sinceridad, aunque su voz temblaba un poco al inicio. «Me gustaría estudiar medicina», dijo finalmente, alzando la mirada poco a poco. «Siempre me ha atraído la idea de poder ayudar a las personas. Sé que es una carrera difícil, larga, pero me gusta pensar que puedo marcar la diferencia». Hubo un breve silencio que a ella le pareció eterno, hasta que la madre de Sarocha sonrió emocionada, inclinándose hacia ella. «Qué hermoso sueño, Rebeca. Una vocación así dice mucho de ti». El padre asintió con aprobación, esta vez con un gesto más visible. «Requiere esfuerzo y mucha disciplina, pero se nota que lo dices con convicción. Eso es lo importante». Rebeca bajó la vista, avergonzada pero feliz. Sentía que, de algún modo, había pasado otra prueba. Sarocha, mientras tanto, la observaba con los ojos brillantes de orgullo. Se inclinó apenas hacia ella y le susurró en voz baja, solo para ella: «Sabía que ibas a encantarles». Rebeca, con el corazón latiendo fuerte, sonrió con timidez. Por primera vez en toda la noche, sus nervios comenzaron a transformarse en algo distinto. Una calma cálida, como la sensación de estar en el lugar correcto. La cena terminó entre risas, anécdotas compartidas y algún que otro comentario gracioso del padre de Sarocha que arrancó carcajadas inesperadas. Rebeca se descubrió disfrutando de la velada más de lo que hubiera imaginado. Al despedirse, la madre de Sarocha la abrazó de nuevo, estrechándola con un cariño sincero que la sorprendió. El padre, con su seriedad habitual, la despidió con un gesto firme, pero lleno de respeto y afecto. Y en medio de todo, Rebeca se dio cuenta de que aquel pequeño paso la había acercado aún más no solo a Sarocha, sino también al mundo que la rodeaba. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Sarocha, que la había acompañado hasta el umbral, le tomó la mano y la apretó suavemente, sin necesidad de palabras. «Ves, no había nada que temer. Ellos ya te quieren». Rebeca bajó la mirada, sonriendo con las mejillas encendidas, y sintió como todo el peso de sus nervios se disolvía en un instante. Y en ese momento, entendió que el amor también se construía así, compartiendo los miedos, los nervios y los sueños con quienes importaban. Esa noche, al volver a casa, llevó en el pecho una certeza nueva. Estar con Sarocha no era solo estar con ella. Era formar parte de algo mucho más grande. Capítulo 16. Celos en el aire. Habían pasado 2 meses desde aquellas primeras cenas y la presentación formal. El tiempo parecía correr demasiado deprisa cuando estaban juntas. Cada fin de semana se había convertido en una promesa. Iban al cine y compartían las palomitas con bromas cómplices. Recorrían los mercados abarrotados probando dulces que nunca antes habían visto. Se detenían en los puestos de flores solo para imaginar cómo lucirían en casa. Y siempre, absolutamente siempre, Sarocha llevaba su cámara colgada al cuello, como si fuera una extensión de su propio ser. Rebeca se había acostumbrado a verla detenerse de golpe, sin previo aviso, para fotografiar algo aparentemente trivial. La manera en que la luz atravesaba una cortina de lluvia, los reflejos de las farolas en un charco, la sonrisa fugaz de un niño al correr entre los puestos.
Esa atención minuciosa por los detalles la fascinaba. Era como si, a través de la cámara de Sarocha, ella pudiera descubrir un mundo distinto, más profundo, más bello. En la escuela su complicidad era evidente. Se buscaban con la mirada desde distintos rincones del aula, y al encontrarse, sonreían con ese gesto silencioso que las conectaba más que 1000 palabras. Compartían apuntes, se pasaban papeles doblados con frases rápidas, se rozaban las manos bajo la mesa sin que nadie lo notara. Había una dulzura en esa rutina que a Rebeca le hacía sentir que, pese a todo lo que pudiera venir, había encontrado un refugio seguro en Sarocha. Pero incluso en los lugares más seguros, las sombras se colaban sin pedir permiso. Y en este caso la sombra tenía nombre: Nita. Desde el inicio Rebeca había intentado convencer a su mente de que exageraba, de que eran solo imaginaciones, de que estaba siendo injusta. Pero el tiempo le dio la razón que no quería. Nita no se conformaba con una amistad casual. Buscaba estar cerca de Sarocha a toda costa. Se sentaba junto a ella siempre que podía. Se inclinaba demasiado al hablarle. Tocaba su brazo con una familiaridad irritante. Reía de cada palabra que Sarocha decía, incluso de aquellas que no eran chistes. Y lo peor, actuaba como si Rebeca fuera invisible. La gota constante fue desgastando la calma de Rebeca, porque lo que más le dolía no era la actitud de Nita, sino la de Sarocha. Ella, tan distraída, parecía no notar nada. Contestaba con naturalidad como si las atenciones de su compañera fueran inocentes, como si nada tuviera doble intención. Para Rebeca esa indiferencia era un puñal lento que se clavaba cada día un poco más. Una tarde, en la clase de ciencias, el aire se cargó aún más de incomodidad. El profesor había pedido que trabajaran en parejas, y Nita no tardó en aferrarse a Sarocha, reclamando su lugar antes de que Rebeca pudiera decir algo. La vio inclinarse sobre el microscopio, reír bajito y tocar el hombro de su novia como si fueran las únicas personas en la sala. Rebeca, desde su mesa, sintió el calor subirle por el cuello, hasta enrojecerle las mejillas. Sus manos apretaban el lápiz con tanta fuerza que casi lo partió en dos. Al terminar la práctica apenas sonó el timbre. Rebeca caminó hacia Sarocha. Intentó sonar calmada, pero su voz llevaba un filo agudo, imposible de ocultar. «¿Te diste cuenta de cómo se te pega todo el tiempo?» Sarocha la miró con sincera confusión, como si no entendiera de qué hablaba. «¿Quién?», Nita preguntó encogiéndose de hombros. «Solo es amable, nada más». Ese «solo es amable» dolió más que cualquier confirmación. Rebeca sintió cómo las mariposas que siempre la acompañaban cuando pensaba en Sarocha se transformaban en un nudo amargo en el estómago, en una punzada de celos que le revolvía todo por dentro. «Pues, a mí no me parece tan inocente», murmuró bajando la mirada con el ceño fruncido. Sarocha, sin comprender del todo la tormenta que se agitaba en su interior, le acarició la mejilla con ternura, buscando calmarla. «No tienes que preocuparte», Rebeca dijo con esa sonrisa suya que parecía desarmar cualquier resistencia. «Yo solo te veo a ti». Esa frase, sencilla y honesta, fue como un bálsamo. Calmó un poco el fuego, pero no lo apagó del todo. Porque Rebeca no temía que Sarocha dejara de quererla. Lo que temía era a sí misma, a esos celos que crecían como raíces invisibles y que podían terminar envenenando lo que tenían. Esa noche, ya en su habitación, abrió su cuaderno y escribió con mano temblorosa: «Quiero a Sarocha, pero tengo miedo de perderla. No por lo que haga ella, sino por cómo me siento yo cada vez que Nita se acerca. No quiero que mis celos arruinen lo que tenemos, pero no sé cómo callar este miedo». Al cerrar el cuaderno, abrazó la almohada con fuerza. Afuera, la lluvia golpeaba la ventana, y aunque Sarocha le había dicho que no había nada de qué preocuparse, Rebeca no podía evitar sentir que aquella sombra llamada Nita estaba dispuesta a no marcharse tan fácilmente. Capítulo 17. Lo que arde en silencio. El sol caía fuerte aquella tarde sobre el patio de la escuela. El recreo estaba en su punto más bullicioso. Voces que se mezclaban, risas que se expandían, balones que golpeaban contra el cemento. En medio de ese caos, Rebeca y Sarocha habían encontrado un rincón apartado, junto a una de las bancas más cercanas a los árboles.
Allí compartían una bolsa de galletas, riéndose por un chiste interno que solo ellas entendían. Era de esos momentos simples que parecían perfectos, donde el mundo desaparecía y solo quedaban ellas dos. Rebeca disfrutaba mirarla, la forma en que Sarocha se inclinaba hacia ella al reír, el modo en que su cabello caía sobre el rostro, y sentía que no había lugar más seguro que ese pedacito de patio compartido. Pero la escena se quebró con la interrupción inevitable. Nita. Su sombra se alargó sobre la banca antes de que hablara. Rebeca levantó la mirada y vio esa sonrisa amplia, demasiado medida como para ser casual. «Sarocha, ¿puedes ayudarme con unas fotos para el proyecto de arte?», preguntó con voz dulce, casi ignorando por completo la presencia de Rebeca a su lado. Sarocha, siempre dispuesta a ayudar, ni siquiera dudó. «Claro, dime qué necesitas», respondió con esa naturalidad que la caracterizaba. Nita se inclinó sobre el cuaderno que traía entre manos. El cabello suelto cayó hacia adelante y rozó el hombro de Sarocha. Ella ni se movió, demasiado concentrada en las imágenes que Nita señalaba. En cambio, Rebeca sintió un nudo en la garganta y el calor subirle por el cuello. Sus uñas se clavaron en la palma de la mano cerrada, conteniendo las ganas de apartarla. «Podemos hacerlas este fin de semana», dijo Nita en voz baja, como si solo le hablara a ella. Fue demasiado. El aire se volvió espeso, y Rebeca, sin poder contenerse, interrumpió con un tono frío, casi cortante. «Sarocha ya tiene planes este fin de semana». La frase cayó como un peso entre las tres. El silencio se volvió incómodo. Nita arqueó una ceja, como si recién entonces reparara en ella. Oh, no sabía, su sonrisa era tan azucarada que dolía. «Bueno, otra vez será». Se despidió con un gesto rápido y se alejó, aunque su manera de caminar tenía algo de desafío, como si dejara claro que volvería a intentarlo. Rebeca la siguió con la mirada hasta que desapareció entre los grupos de estudiantes. Sarocha, en cambio, giró hacia su novia, desconcertada. «¿Qué fue eso?», preguntó con suavidad, genuinamente confundida. Rebeca bajó la vista. No quería sonar celosa ni posesiva, pero el enojo le ardía en el pecho. Solo alcanzó a responder con un encogimiento de hombros y un silencio denso. Tomó la bolsa de galletas y empezó a comer una con rabia contenida. Sarocha la observó unos segundos, pero no insistió. Sabía que algo se había encendido en ella, aunque aún no entendía qué. Esa noche, después de la cena, Rebeca no pudo más. El peso en el estómago y la rabia silenciosa no la dejaban tranquila. Marcó el número de Sarocha. La videollamada se abrió al instante. El rostro sonriente de su novia apareció en la pantalla, iluminado por la lámpara de su habitación. «Hola, mi amor», saludó Sarocha con voz suave, como si nada perturbara su calma. El simple sonido la desarmó un poco, pero Rebeca respiró hondo. No podía callarlo más. «No me gusta cómo Nita se comporta contigo», dijo al fin, la voz baja pero firme. Sarocha parpadeó como si la confesión la tomara desprevenida. «¿Otra vez con eso?», preguntó. «Rebeca, yo ni siquiera me doy cuenta. Solo la veo como una compañera». La respuesta, lejos de calmarla, encendió más su enojo. «Pero yo sí me doy cuenta», exclamó, alzando la voz sin querer. Enseguida se llevó la mano a la boca, arrepentida. Sintió los ojos humedecerse y una punzada en el pecho. «Perdón, no quería gritarte. Es solo que me duele verla tan cerca de ti, como si yo no existiera». El silencio se alargó. Rebeca pensó que había ido demasiado lejos, que tal vez estaba arruinando la calma que tenían. Pero entonces, la voz de Sarocha llegó firme y suave al mismo tiempo. «Rebeca, yo estoy contigo». Acercó la cámara de su celular como si quisiera atravesar la pantalla. «Tú eres mi novia. Tú eres a quien elijo todos los días. Si ella intenta algo, no importa, porque no significa nada para mí». Rebeca bajó la mirada, limpiándose rápido las lágrimas. «Lo sé», murmuró, «pero no sé cómo dejar de sentir estos celos». «No tienes que avergonzarte», respondió Sarocha con ternura. «Los celos también son una forma de amor, aunque duelan. Pero escúchame bien. Yo solo tengo ojos para ti. No lo dudes nunca». Las palabras entraron en ella como una caricia. El corazón, aunque aún dolido, comenzó a calmarse.
¿De verdad?, preguntó con voz temblorosa. De verdad, afirmó Sarocha, y su mirada franca atravesó la pantalla con una sinceridad imposible de cuestionar. Hubo un silencio lleno de complicidad. Rebeca, entre sollozos, se atrevió a decir lo que más temía. Tengo miedo de arruinar lo que tenemos por sentirme así. Sarocha negó despacio con la cabeza, esbozando una sonrisa dulce. Lo único que podría arruinarlo sería que dejaras de hablar conmigo de lo que sientes. Prometamos algo. Si algo te molesta, me lo dices. Y yo haré lo mismo contigo. Rebeca asintió. Y por primera vez en el día, sintió que ese fuego en el pecho ya no la quemaba, sino que la iluminaba. Había mostrado su vulnerabilidad y Sarocha, en vez de alejarse, la había sostenido más fuerte. Esa noche, antes de dormir, escribió en su cuaderno con la luz tenue de la lámpara. Los celos arden como fuego, pero esta vez no destruyeron nada. Sarocha me apagó el miedo con sus palabras. Tal vez el amor sea eso. Aprender a confiar incluso cuando el corazón tiembla. Cerró el cuaderno y apagó la luz, sonriendo entre lágrimas. El sueño la alcanzó con la certeza de que, pese a todo, había alguien dispuesta a sostenerla incluso en medio de sus miedos. Capítulo 18. Defendiendo lo que importa. El sol apenas iluminaba el patio de la escuela aquella mañana, pero Sarocha caminaba con paso firme, segura y consciente de cada movimiento. La mochila colgada de un hombro y la cámara descansando sobre su pecho parecían detalles triviales frente a la misión que tenía. Hoy no podía permitir que la situación con Nita continuara sin control. Su corazón latía con fuerza, pero la determinación eclipsaba cualquier rastro de duda. La noche anterior había hablado con su padre, y sus palabras aún resonaban en ella. Le había contado con cierta incomodidad lo que sucedía. Cómo Nita se acercaba demasiado, cómo Rebeca se sentía incómoda, y cómo los celos comenzaban a pesar en su relación. Su padre la había escuchado en silencio, con esa mirada sabia que parecía atravesarlo todo, y luego le habló con calma. Sarocha le dijo: «Tu novia tiene derecho a sentir lo que siente. No es malo proteger lo que quieres. Debes aprender a poner límites, solo asegúrate de hacerlo con respeto y con honestidad». Aquellas palabras se convirtieron en su brújula. Sabía que no podía actuar con brusquedad, pero tampoco podía permitir que el malestar de Rebeca creciera. Hoy era el día de marcar límites, de hablar con firmeza sin perder la ternura que definía su relación. Nita apareció entre los grupos de estudiantes, con su cabello brillante reflejando la luz del sol, y esa sonrisa que, para Rebeca, resultaba demasiado ensayada, demasiado calculada. Se inclinó hacia Sarocha con familiaridad, como si no existiera nadie más a su alrededor. Rebeca, sentada en la banca cercana, sintió que un nudo se le cerraba en la garganta, pero esta vez no movió un músculo. Sabía que era momento de dejar que Sarocha tomara la iniciativa. «Hola, Sarocha», saludó Nita, con esa voz melosa que tantas veces había encendido la chispa de los celos en Rebeca. Sarocha la miró con firmeza, con una claridad que solo se gana cuando se tiene certeza de lo que se siente. Dio un paso al frente, acercándose al centro de la atención que se había creado sin necesidad de palabras, y habló con una voz que cortó el murmullo del patio. «Nita, necesitamos aclarar algo». La otra arqueó una ceja, fingiendo sorpresa y curiosidad. «¿Aclarar qué?», preguntó con ese tono inocente que no lograba ocultar su ambición de ocupar un lugar que no le correspondía. Sarocha respiró profundo, recordando las palabras de su padre y el rostro preocupado de Rebeca. A su alrededor algunos estudiantes se habían detenido a mirar, curiosos por la tensión que se respiraba. El silencio crecía mientras Sarocha, sin vacilar, continuaba. «Rebeca es mi novia», dijo con voz clara y firme, sin un ápice de duda. «La amo y la respeto. Por eso necesito que entiendas algo. No me importa lo que tú sientas, pero sí que le des su lugar a la persona que está a mi lado». Nita quedó congelada, con los ojos abiertos y la sonrisa disimulada por primera vez, mostrando signos de desconcierto. No esperaba que Sarocha hablara con tanta decisión. Rebeca, desde su banca, sintió como un peso enorme se levantaba de su pecho. Sus manos que sostenían su cuaderno temblaban levemente, y un hilo de sonrisa tímida comenzó a formarse.
Yo no estoy aquí para pelear, continuó Sarocha, suavizando su tono sin perder autoridad. Pero sí estoy aquí para proteger lo que es mi relación. Por favor, respétalo. Hubo un silencio cargado de tensión. Nita, incapaz de mantener la compostura, retrocedió un paso y bajó la mirada. Su risa nerviosa fue lo único que pudo emitir antes de alejarse, mientras murmuraba: «Está bien, lo entiendo». Sarocha, tranquila pero firme, se volvió hacia Rebeca y tomó su mano con delicadeza. «Nunca tendrás que sentir miedo de que alguien tome tu lugar», susurró con un brillo protector en la mirada. «Yo siempre estaré contigo». Rebeca sintió cómo sus ojos se humedecían, pero esta vez era de alivio, de ternura y de una confianza recién nacida. Se inclinó apenas hacia Sarocha, apoyando su cabeza en su hombro, y permitió que el calor y la seguridad que emanaba la cubrieran. A lo largo del día, la sensación de triunfo y tranquilidad acompañó a Rebeca. En clase de matemáticas, Nita evitó cualquier contacto, manteniendo la distancia que Sarocha había exigido, sin necesidad de gritos ni confrontaciones. Rebeca podía sentir la seguridad de estar protegida, y con cada mirada hacia Sarocha, su corazón se llenaba de confianza. Al final de la clase, mientras el profesor recogía los libros, Rebeca escribió en su cuaderno: «Hoy Sarocha me recordó que el amor no es solo palabras bonitas ni gestos dulces, sino también valentía. Defender lo que sentimos, poner límites, cuidarnos mutuamente. Eso es lo que hace que esto sea real». Sarocha, a su lado, le pasó una nota rápida que decía: «Siempre serás mi prioridad, Rebeca. Siempre». En ese instante, Rebeca supo que no había dudas. Su corazón estaba seguro, y que el fuego de los celos podía apagarse con confianza, ternura y determinación. La seguridad de Sarocha le enseñaba que el amor no solo se construye con momentos felices, sino también con protección, respeto y la valentía de enfrentarse a lo que amenaza la tranquilidad de quienes amas. Y mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios de la escuela, Rebeca y Sarocha caminaron juntas hacia casa, manos entrelazadas, con la certeza de que a partir de ese día, nadie podría interponerse entre ellas sin enfrentarse primero a la fuerza silenciosa de su amor compartido. Capítulo 19. La dulce espera. Los meses habían pasado volando desde que Sarocha y Rebeca habían dado el paso de convertirse en novias. Cada día estaba lleno de pequeños descubrimientos, risas compartidas en clases, secretos susurrados entre apuntes, gestos cotidianos que poco a poco fueron construyendo un vínculo sólido, lleno de confianza, cariño y complicidad. Cada encuentro, por breve que fuera, quedaba grabado en sus recuerdos con una nitidez casi mágica. Faltaban solo 2 semanas para celebrar su primer aniversario, y la emoción se mezclaba con los nervios que siempre aparecían cuando pensaban en cómo querían vivir ese día. Una tarde soleada, mientras caminaban por el parque y se detenían frente a la fuente, decidieron sentarse en su banca favorita, rodeadas del murmullo del agua y de las hojas que caían lentamente al suelo. Allí comenzó la conversación que marcaría la espera de un momento muy especial. «He estado pensando», dijo Rebeca, jugando con un mechón de su cabello, un gesto que delataba su timidez y su nerviosismo. «Me gustaría que fuera algo solo nuestro, sin nadie alrededor». Sarocha la miró, inclinándose un poco hacia ella, curiosa y atenta, con esa mezcla de ternura y picardía que siempre hacía latir más rápido el corazón de Rebeca. «¿Qué tienes en mente?», preguntó con voz suave, casi un susurro que parecía acariciar el aire entre ellas. «Podríamos cenar en mi casa». Rebeca bajó la mirada, sonrojada, y luego la levantó con decisión. «Ese día mis padres estarán de viaje por negocios, así que sería solo nosotras podríamos cocinar algo juntas, y estar más cerca como siempre hemos querido». Sarocha sonrió con los ojos brillando de complicidad. Cada palabra de Rebeca cargaba una doble intención: ternura y deseo, una mezcla que ambas habían sentido antes, pero que nunca habían podido explorar completamente por la prudencia y los límites que se habían impuesto mutuamente. «Me encanta», susurró Sarocha, rozando la mano de Rebeca con suavidad. «Será perfecto. Solo tú y yo».
Rebeca respiró hondo, reuniendo el valor que había acumulado durante meses de dudas y pequeños miedos. Finalmente se decidió a abrir su corazón por completo. Sarocha, este año hemos tenido momentos. Su voz se quebró un instante, recordando los acercamientos que siempre habían sido interrumpidos por timidez, miedo o la presencia de alguien más. Momentos en los que nos acercábamos y terminábamos siendo interrumpidas. Pero este día quiero que sea solo nuestro. Quiero estar contigo íntimamente. Sarocha la miró fijamente, percibiendo la sinceridad y firmeza en los ojos de Rebeca. Había notado siempre la timidez y el miedo de su novia, pero ahora veía algo distinto. Seguridad, deseo compartido y confianza absoluta. ¿Estás segura?, preguntó acariciándole la mano con ternura. Quiero que sea perfecto para ti. No hay prisa y solo lo haremos si las dos estamos listas. Sí, Rebeca asintió, dejando escapar un suspiro de alivio mezclado con emoción. Estoy segura. Este es nuestro momento. Quiero dar ese paso contigo porque te amo y porque confío en ti. Sarocha sintió un calor profundo en el pecho. Con cuidado tomó el rostro de Rebeca entre sus manos, recorriendo suavemente la línea de su mandíbula y el contorno de sus labios, como si quisiese memorizar cada detalle de ella en ese instante. Entonces lo haremos, susurró Sarocha, su voz cálida y firme al mismo tiempo. Será solo nuestro. Nadie más, ningún miedo, solo nosotras. El aire entre ambas se volvió denso de anticipación y ternura. Sabían que estaban a punto de cruzar un umbral en su relación, y lo harían con respeto, paciencia y amor. Cada pensamiento sobre compartir algo tan íntimo y significativo las llenaba de una emoción que ninguna palabra podría abarcar completamente. Este aniversario, dijo Rebeca, apoyando suavemente su frente contra la de Sarocha, será el primero de muchos, pero también será especial porque será el primero en todo. Nuestro primer año, nuestro primer beso, nuestro primer encuentro, todo contigo. Sarocha la abrazó con delicadeza, apretándola suavemente contra su pecho, y le susurró al oído. Siempre serás mi primera, y yo quiero ser tu primera en todo. Este momento será solo nuestro, y lo recordaremos siempre. Mientras caminaban de regreso por el parque, entre risas nerviosas, manos entrelazadas y miradas que se sostenían en silencio, ambas sentían que la espera había valido la pena. Cada roce de sus dedos, cada sonrisa cómplice, cada gesto compartido había construido el puente que las llevaría a ese momento único. Un momento en que sus corazones, emociones y cuerpos se unirían por primera vez con plena confianza, entrega y amor. Se detuvieron un instante frente a la casa de Rebeca, respirando hondo, conscientes de que aquel día marcaría un antes y un después en su relación. Rebeca apoyó la cabeza en el hombro de Sarocha y cerró los ojos un segundo, dejando que la sensación de seguridad y cariño la envolviera. Gracias, susurró. Gracias por esperar, por respetarme y por amarme como lo haces. Siempre lo haré, respondió Sarocha. Y celebraremos nuestro primer año juntas, con todo lo que somos y todo lo que estamos listas para compartir. En ese instante, mientras el sol caía detrás de las ventanas y la ciudad comenzaba a iluminarse con las primeras luces de la tarde, ambas supieron que aquel aniversario no sería solo un recuerdo, sino el inicio de una nueva etapa de su historia. Una etapa donde cada primer beso, cada primer abrazo y cada primer encuentro íntimo estaría marcado por la confianza, el respeto y la certeza de que se elegían mutuamente, todos los días, sin prisa pero con pasión contenida. Capítulo 20. La entrega. La tarde del aniversario llegó cargada de una emoción que hacía palpitar los corazones de ambas. Rebeca estaba sola en casa. Sus padres habían salido de viaje por negocios, dejando el espacio íntimo que tanto habían imaginado. Cada detalle de la casa parecía más acogedor, desde la luz que se colaba por las cortinas hasta el aroma a café recién hecho que Rebeca había preparado mientras esperaba a Sarocha. Sentada en su habitación, Rebeca repasaba mentalmente cada detalle preparado para la noche. Su corazón latía con fuerza, sus manos se entrelazaban y desenlazaban nerviosamente, y una mezcla de emoción y ansiedad la mantenía inquieta. ¿Cómo sería finalmente estar con Sarocha de esa manera?
Cada pensamiento la llenaba de calor y a la vez de una dulce tensión que no había sentido antes. Imaginaba el roce de sus manos, el peso de su cuerpo junto al suyo, la ternura y la seguridad que siempre la hacían sentir protegida. Los minutos parecían estirarse, y cada sonido fuera de la casa la hacía saltar de emoción. En ese mismo instante, Sarocha también se preparaba. Había elegido con cuidado su ropa, un vestido sencillo pero elegante que reflejaba su personalidad, y al mismo tiempo la hacía sentir especial. Se movía frente al espejo, ajustando cada detalle, mientras su mente repasaba cómo quería que fuera la noche. La cena, las velas, la música, el ambiente, y sobre todo, cada momento de intimidad que compartirían con respeto y amor. Su corazón latía con fuerza, mezclando nervios, emoción y ternura, y cada vez que pensaba en Rebeca sentía un calor profundo en el pecho que la hacía sonreír sin poder evitarlo. Cuando finalmente Sarocha llegó, llevaba consigo un ramo de tulipanes, frescos y brillantes, y 2 pequeñas cajas de terciopelo que guardaban los anillos a juego que había elegido para ambas. Su sonrisa iluminaba el pasillo, y Rebeca no pudo evitar soltar un suspiro de emoción y alivio al verla entrar. «Feliz aniversario, mi amor», dijo Sarocha, extendiendo el ramo con delicadeza, y dejando que Rebeca los tomara entre sus manos temblorosas. «Son para ti». «Gracias», susurró Rebeca, con la voz entrecortada por la emoción, mientras su corazón parecía querer salirse del pecho. «Son hermosos». Después de unos segundos de silencio cargados de complicidad, Sarocha le mostró las cajas. Cada una contenía un anillo sencillo, elegante, que simbolizaba el compromiso mutuo de su relación. Rebeca, con las manos temblorosas, se lo colocó primero a Sarocha, sintiendo el frío metálico convertirse en calor en sus dedos. «Siempre serás mi primera en todo», susurró Sarocha mientras le pasaba el anillo. «Y tú la mía». Rebeca le devolvió la mirada, sus ojos brillantes de emoción, y se inclinó suavemente para colocarle el segundo anillo. El gesto fue sencillo, pero lleno de significado. Era el símbolo de que ambas se elegían cada día, sin prisa, con respeto y con amor. La preparación de la cena se convirtió en un juego lleno de risas y pequeñas distracciones. Cortar verduras juntas, probar sabores, rozarse accidentalmente al pasar ingredientes o al intentar alcanzar algo en la encimera, aumentaba la tensión y la anticipación que ambas sentían. Cada gesto inocente estaba cargado de ternura y deseo contenido. Rebeca se sentía viva, emocionada y sobre todo segura. Cuando finalmente sentaron la mesa en el salón, la luz de las velas dibujaba sombras suaves sobre las paredes y los muebles, creando un ambiente íntimo, cálido y acogedor. La música de fondo era suave, melodiosa, y parecía llenar cada rincón de la casa con la complicidad que siempre habían compartido. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce de manos sobre la mesa hacía crecer el latido acelerado de sus corazones, mezclando nervios y deseo. Rebeca, con el corazón en la garganta, se acercó lentamente a Sarocha tras la cena. Sus manos se entrelazaron, y por un momento se quedaron así, disfrutando de la tensión, del cosquilleo en la piel y del contacto de sus miradas. La emoción era palpable, un hilo invisible que las unía y que las preparaba para dar el paso que habían esperado durante tanto tiempo. «Hoy», susurró Rebeca apoyando la frente contra la de Sarocha, «es solo nuestro. Estoy lista». Sarocha la abrazó con delicadeza, respirando su aroma, sintiendo el calor de su cuerpo y la firmeza de sus manos entrelazadas. «Yo también», respondió Sarocha. «Todo lo que hagamos será con amor, respeto y paciencia. Solo nosotras». Y entonces, con la confianza y la ternura que las habían acompañado todo el año, se dejaron llevar. Cada roce, cada beso, cada suspiro fue una afirmación silenciosa de su amor, de su elección mutua, de la seguridad que sentían al estar juntas. La intimidad no era apresurada. Era una danza de descubrimiento, de entrega y de cariño. La pasión y la ternura se mezclaban en cada gesto, en cada mirada y en cada abrazo, mientras sus cuerpos se encontraban por primera vez con plena confianza. Después de ese momento, exhaustas y entrelazadas, Sarocha recibió un pequeño detalle: la cadena con un símbolo de infinito que Rebeca había elegido para regalarle.
Lo colocó suavemente alrededor del cuello de Sarocha, como un recordatorio de que su amor era eterno, un vínculo que trascendía cada primer beso, cada primer abrazo y cada primer momento compartido. Para ti, para nosotros, dijo Rebeca, acariciando su cabello y sintiendo la respiración aún agitada de ambas. Siempre contigo. Sarocha sonrió, besándole la frente con suavidad y respondiendo: siempre. Nuestro amor es infinito. Cuando finalmente se recostaron juntas sobre la cama, abrazadas y con el corazón todavía agitado, los regalos, tulipanes, anillos y cadenas se convirtieron en símbolos vivos de su compromiso, de la promesa de elegir siempre la confianza, la ternura y la pasión compartida. Cada toque, cada mirada y cada suspiro consolidaba un recuerdo imborrable, marcando un antes y un después en la relación de ambas. Mientras las velas se consumían lentamente y la noche envolvía la habitación, Rebeca y Sarocha supieron que aquel primer aniversario no era un cierre, sino el inicio de infinitos primeros momentos compartidos, en los que la confianza, la complicidad y el amor serían siempre su guía, y que cada día juntas sería un paso más en ese camino de descubrimiento y entrega mutua. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.